Muy buenos días, la verdad que es un gusto y un gozo el poder compartir en esta mañana de la palabra de Dios. Antes de comenzar con la palabra vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe y nos esté hablando a través de ella. Querido Dios, estamos en tu presencia y queríamos agradecerte en este día la bendición de poder contar con tu palabra que nos habla día a día, la bendición de poder ser tus hijos, la bendición de poder contar con un Dios como tú. Queríamos poner ante ti a aquellos que están pasando por problemas de salud, problemas oncológicos, problemas de enfermedades que llevan en el día a día y también aquellos a los cuales esta pandemia que afecta a todo el planeta les ha llegado, Señor. Ponemos ante ti a Marcia, a Fernando, a su familia, la protección sobre la vida de ellos, Señor, y también estés cuidando a todos los demás en este pueblo, estés permitiendo que pronto podamos contar con una solución para esto, Señor, una solución general en la cual todo el mundo pueda volver a la normalidad, Señor, pero que puedas reflexionar también y que nos lleve a la reflexión que necesitamos de ti, que necesitamos cuidarnos, que necesitamos protegernos y principalmente, Señor, debemos contar contigo y poder hablar a los demás de ti. Bendice ahora este momento en el cual vamos a leer de tu palabra, que ella nos hable al corazón y en nuestro día a día produzca cambios. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quisiera compartirles un pasaje de las Escrituras. Hace un par de días yo compartí este pasaje en el barrio obrero con los jóvenes allí y es un pasaje que me estuvo hablando muchísimo a mí, a mi corazón, y por eso creo que le haría mucho bien a usted. Este pasaje está en Efesios capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice este pasaje: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Sí? Este pasaje, cuando yo lo leía, me venía a la mente una historia que nos contaba la que cuando yo era chico era la directora de la escuela aquí en el Centro Comunitario Rural Evangélico en Andresito, la tía Juanita, Juana Beltrán. Sí, ella ahora está viviendo en Santiago. Y me acuerdo de esa historia y cuando leía este pasaje hace unos días atrás, me venía a la mente esa historia. ¿Por qué? Les voy a contar la historia. Esta historia es de un pueblo en el cual tenía como espectáculo el pueblo, como evento, en el cual se juntaba prácticamente todo el pueblo a ver este espectáculo. Tenía las riñas de perro y organizaban peleas entre perros y la gente los iba a ver. Y nos contaba esta historia de la tía Juanita y decía que había un hombre que venía del campo al pueblo y este hombre traía sus dos perros. La particularidad de cada perro era que un perro era completamente negro y otro perro era completamente blanco. Y él agarraba y los hacía pelear entre sí, hacía todo un espectáculo de los perros en esta riña. Y no solamente esa particularidad tenía él en la pelea, sino también que él agarraba y antes de empezar la pelea, él agarraba y decía: hoy va a ganar el negro. Y peleaban y ganaba el negro. A la semana siguiente él agarraba y decía: hoy va a ganar el blanco, y peleaba y ganaba el blanco. Y así iba diciendo: hoy el blanco, y ganaba el blanco; hoy el negro, y ganaba el negro. Y así se iban haciendo este espectáculo, esta pelea. Y a los del pueblo le empezó a llamar muchísimo la atención de cómo este hombre sabía. Y un día le preguntaron a él cómo hacía él para saber cuál era el perro que iba a ganar. Entonces él agarró y dijo: es muy fácil. 3 días antes de venir al pueblo, yo agarro a uno de los perros
y lo ato y lo dejo sin comida. Entonces cuando vienen al pueblo y pelean entre sí, yo sé que ese perro es el que va a perder. Y esta historia tiene mucho que ver con lo que nosotros acabamos de leer. Si usted se prestó atención a lo que decía allí, en nuestro interior nosotros tenemos una lucha. Están los deseos de la carne, que es nuestra naturaleza, todo lo que es contrario a lo que Dios quiere en nuestra vida. Está esa lucha de hacer eso, y está la lucha de los deseos espirituales, de los deseos que son a favor de lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Y tenemos esa lucha. Vuelvo a leer el pasaje, dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sí? Tenemos esa lucha y está un deseo y está el otro deseo. Y llega un momento en el que tenemos que tomar una decisión y tenemos que decidir qué vamos a hacer. ¿A qué le vamos a hacer caso? Si al deseo de la carne o al deseo del espíritu. ¿Y por qué tiene mucho que ver con esta historia? Porque cuando tengamos esa lucha, seguramente va a ganar al que estuvimos alimentando más. ¿Sí? Así como estos dos perros, uno ganaba o el otro ganaba, en nuestra vida va a ganar no lo que nosotros querramos en ese momento, sino va a ganar el deseo que nosotros alimentemos más. Y por eso, hermanos, es importante que tengamos cuidado y podamos tener contacto con lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra, en nuestro día a día, para que cuando llegue el momento de la lucha, cuando llegue el momento de la decisión, nosotros podamos tomar la decisión correcta. Y quería animarte a vos a que tengas una vida espiritual, ¿sí? Una vida basada en los deseos espirituales, para que al momento en el cual nosotros tengamos decisiones importantes, podamos triunfar. Seguramente en tu caso como en el mío, a mí me pasa que muchas veces yo en mi vida decía: pucha, yo me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo para no hacer esto, pero cuando llega el momento en el que tengo que tomar la decisión de no hacerlo o hacerlo, lo termino haciendo. Y claro, no estuve alimentando, por así decir, al perro correcto, ¿sí? No estuve alimentando mi vida espiritual y por eso termino cayendo en el pecado. Y quería animarte y desafiarte en esta mañana a que puedas alimentar los deseos correctos, ¿sí? Dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Están los deseos de la carne y los deseos del espíritu. ¿Cuáles son los deseos que vos vas a alimentar de ahora en adelante? Van a marcar en tu vida, en tu futuro y en mi futuro, cómo vamos a vivir, ¿sí? Que podamos alimentar el deseo correcto para que cuando dice allí estos se oponen entre sí, ¿sí? Cuando llegue el encontronazo, nosotros podamos tomar el camino correcto, que es el camino que Dios quiere, y podamos satisfacer los deseos del Espíritu. Que Dios te bendiga y que esta palabra esté siendo de mucha bendición a tu vida.